Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido a este espacio donde hablamos de todo lo relacionado con nuestras series y actores favoritos. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que les va a encantar, especialmente a todos aquellos que han estado siguiendo de cerca la increíble química y, bueno, la vida detrás de cámaras de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, y es la relación, o más bien la percepción de la relación, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, pero con un giro muy interesante. El título lo dice todo: Kerem Bürsin ama a Hande Erçel. Fiscal Leyla es increíble. Sé que suena un poco intrigante, ¿verdad? Pero confíen en mí, vamos a desglosar esto de una manera súper entretenida y sobre todo, muy informativa. Antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros vídeos. Y créanme, tenemos muchísimo contenido genial en camino. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae aquí. La frase Kerem Bürsin ama a Hande Erçel es algo que muchos, si no todos, hemos fantaseado y comentado. Su conexión en la pantalla en Senkalkam fue simplemente eléctrica. La forma en que interactuaban, las miradas, la complicidad, era tan real que se volvió difícil para muchos de nosotros distinguir entre la ficción y la realidad. Y es completamente normal, porque cuando dos actores logran transmitir esa magia, el público se enamora de ellos como pareja. Pero hoy vamos a ir un paso más allá. El ama en este contexto no es solo una abreviatura de Ask Me Anything, sino que en este caso, lo interpretaremos como una confirmación, una especie de declaración pública, un amo que se percibe desde la distancia, o quizás que se ha hecho evidente a través de acciones y gestos. Y aquí entra la segunda parte del título: Fiscal Leyla es increíble. ¿Quién es esta Fiscal Leyla? Bueno, para aquellos que no están tan familiarizados con el contexto, Leyla es un nombre común en Turquía, y el rol de fiscal implica una persona que investiga, que busca la verdad, que analiza las pruebas. Entonces, ¿qué significa que Fiscal Leyla sea increíble en este escenario? Pues bien, significa que vamos a ponernos en el papel de fiscales. Vamos a investigar, a analizar las pistas, a desgranar los detalles que nos han llegado sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y a determinar, basándonos en la evidencia que tenemos, si esa afirmación de que Kerem Bürsin ama a Hande Erçel es realmente tan sólida como parece, o si hay matices que deberíamos considerar. Y por supuesto vamos a ver por qué la figura de esta Fiscal Leyla, hipotética, sería tan crucial y efectiva en descifrar esta historia. Pensemos en los inicios. Cuando Senkalkam despegó, la química entre Kerem y Hande era innegable. Las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas, incluso las publicaciones en redes sociales, todo gritaba pareja perfecta. Los fans, con justa razón, se volcaron en apoyo y especulación. Y la verdad es que ellos en su momento jugaron un poco con esa expectativa. Compartían momentos, se apoyaban mutuamente de forma muy pública, y eso alimentó aún más la fantasía de que su relación en pantalla trascendía a la vida real. Y para muchos eso era algo maravilloso de presenciar. Ahora, ¿qué sucede cuando la serie termina? A menudo las parejas de ficción, incluso las que parecen tener una conexión tan fuerte, toman caminos separados en la vida real. Las agendas cambian, los proyectos individuales toman protagonismo, y las dinámicas personales evolucionan. Y esto es precisamente donde entra nuestro rol de Fiscal Leyla. Tenemos que examinar el después. ¿Qué pruebas tenemos para respaldar la idea de que Kerem Bürsin todavía ama a Hande Erçel, o que quizás lo hizo de una manera muy profunda y significativa, a pesar de que su relación romántica pública haya llegado a su fin? Primero consideremos la admiración profesional. Es muy evidente que Kerem Bürsin tiene un profundo respeto por el talento de Hande Erçel. Lo ha expresado en varias ocasiones. Él siempre ha sido un defensor de ella como actriz y como persona. Cuando hablan de su tiempo juntos en el set, Kerem suele destacar la profesionalidad, la dedicación y la luz que Hande aportaba al proyecto. Esto no es necesariamente una prueba de amor romántico, pero sí de un vínculo fuerte y de una relación profesional muy positiva. Y de hecho, la admiración entre colegas talentosos puede ser una forma de amor, en el sentido más amplio de la palabra, un aprecio profundo por la otra persona y por su trabajo. Segundo, pensemos en las interacciones post-serie.
Aunque ya no sean una pareja activa y visible en eventos, ¿cómo se manifiestan? ¿Se siguen apoyando en redes sociales? ¿Se felicitan por sus logros? Las redes sociales son un campo de juego fascinante para los fiscales. Cada me gusta, cada comentario, cada mención puede ser una pista. Y en este caso hemos visto que a pesar de los caminos separados, generalmente hay un respeto mutuo y, en algunos momentos, hasta gestos de apoyo. No se han atacado públicamente, no han dicho cosas negativas el uno del otro, lo cual, para dos figuras públicas que estuvieron tan conectadas, ya es una señal de que hay una base de respeto y quizás de cariño residual. Ahora, la parte más delicada, la posibilidad de un amor profundo. Cuando una relación pública, especialmente una tan intensa como la que vivieron Kerem y Hande, llega a su fin, a menudo hay preguntas sobre si los sentimientos que existían siguen ahí, de alguna forma. El ama del título puede interpretarse de muchas maneras. Puede ser el amor de alguien que ha compartido una experiencia vital importante contigo, el amor de un amigo cercano, o el amor romántico que, aunque no se manifieste de forma pública, sigue latente. Aquí es donde la fiscal Leila entra en acción con su perspicacia. Analicemos los matices. Los fanáticos a menudo buscan señales más allá de lo obvio. Un comentario ambiguo o una mirada en una entrevista antigua que cobra nuevo sentido, un gesto que puede tener múltiples interpretaciones. Y es que cuando hay tanta emoción y conexión involucrada, el público tiende a desear que el felices para siempre sea una realidad, y eso nos lleva a interpretar cada pequeño detalle como una confirmación. Podríamos decir que la fiscal Leila es esa parte analítica de nosotros, la que no se deja llevar solo por las apariencias, sino que busca las capas más profundas. ¿Qué nos dice Kerem Bürsin sobre sus experiencias pasadas? ¿Cómo describe sus relaciones? Si él habla de sus relaciones con cariño, con gratitud, y sin resentimientos, eso ya es una pista importante. Y en general, las entrevistas y declaraciones de Kerem Bürsin respecto a Hande Erçel, incluso después de su separación, han sido de respeto y, en muchos casos, de cariño. Y aquí es donde la segunda parte del título se vuelve crucial: Fiscal Leila es increíble. Una buena fiscal no se apresura a emitir juicios. Examina los hechos, considera los posibles motivos, y llega a conclusiones basadas en la evidencia. Si nuestra fiscal Leila estuviera investigando esto, no se centraría solo en los rumores o en lo que los fans quieren creer. Se centraría en las declaraciones directas, en los comportamientos consistentes y en la trayectoria general de su relación. Y si analizamos esa trayectoria, podemos ver que incluso después de separarse, la buena relación ha sido una constante. No ha habido escándalos, no ha habido declaraciones hirientes. Esto en el mundo del espectáculo es una rareza y es una señal de madurez y de que efectivamente existió un vínculo muy fuerte y positivo entre ellos. Entonces podemos concluir que Kerem Bürsin ama a Hande Erçel. Si interpretamos amar como un profundo aprecio, respeto y un cariño duradero por alguien con quien compartiste una etapa importante de tu vida, entonces sí, la evidencia sugiere fuertemente que Kerem Bürsin tiene un cariño muy profundo por Hande Erçel. Las acciones, las palabras y la ausencia de negatividad hablan por sí solas. La fiscal Leila nos ha ayudado a ver más allá de la simple etiqueta de exnovios. Nos ha invitado a considerar la complejidad de las relaciones humanas, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público. Nos ha demostrado que el amor y el cariño pueden manifestarse de muchas formas, y que una relación puede evolucionar sin dejar de ser significativa. ¿Podría haber más? Siempre hay un quizás. El corazón humano es un misterio y las relaciones entre personas son aún más complejas. Pero basándonos en la información pública, en sus declaraciones y en su comportamiento, la conclusión a la que una fiscal Leila competente llegaría es que sí, hay un amor, o al menos un cariño muy profundo y duradero, de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Y eso en sí mismo es una historia hermosa y digna de ser contada. La increíble química que vimos en Senkalkapm no fue solo actuación. Fue el reflejo de una conexión real, de una amistad sólida, y de un amor, en sus diversas formas, que marcó a ambos. Y el hecho de que hayan logrado mantener esa conexión positiva incluso después de la separación es, sin duda, increíble. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este análisis detectivesco. Hemos desgranado el significado detrás de ese intrigante título y, espero, hemos llegado a conclusiones interesantes.
En resumen, hemos explorado la icónica relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, la percepción de un posible amor persistente, y cómo, con una mirada analítica, similar a la de una fiscal Leyla, podemos apreciar la profundidad de su vínculo. Hemos visto cómo su química en pantalla se tradujo en una conexión real que, aunque su relación romántica haya terminado, ha dejado una huella de respeto, admiración y cariño mutuo. Y el hecho de que hayan mantenido esa relación positiva es, sin duda, un testimonio de lo especial que fue su conexión. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Sé que este tipo de temas generan mucha conversación y opiniones, y eso es lo que más me gusta de nuestra comunidad. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan de la relación entre Kerem y Hande? ¿Están de acuerdo con la perspectiva de nuestra fiscal Leyla? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Su apoyo es lo que nos permite seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme.